Entonces, bienvenidos a la primera sesión del curso de proyectos de investigación dentro del marco de la maestría de archivística y sistemas de gestión documental. ¿De qué va este curso? Más o menos esto es la temática que trataremos hoy. Esa es no tiene ninguna pretensión de ser una clase que profundiza temáticas, ni mucho menos, simplemente les vamos a presentar un poquito el curso y las herramientas con las que trabajaremos a lo largo de estas 4 semanas, ¿vale? Entonces, yo les he hecho llegar ya a ustedes el sílabo. Todos cuentan con el sílabo, ¿verdad? Sí. Entonces, el único que no tiene sílabo ahora soy yo. Pero bueno, un momento. A ver, había organizado todo menos el sílabo. Pero podemos hacer lo siguiente, mire. A ver, este curso tendrá la modalidad, evidentemente, de carácter virtual y utilizaremos las herramientas que ya ustedes con las que se habrán familiarizado a lo largo de este inicio de trimestre, bien con el curso de la María Elena y luego con el Ramón. Entonces, utilizaremos el aula virtual, ¿verdad? El aula virtual no será simplemente un repositorio, sino es un lugar de encuentro, también de debate, podemos intercambiar comunicación y por el otro tendremos las clases magistrales, digamos así, entre comillas, por el medio del Zoom. Evidentemente, la dinámica es igual a la que teníamos en la clase presencial. Si tienen inquietudes, preguntas, no se corten. Por favor, ya sabrán utilizar bien cómo levantar la manita aquí en el interrumpirme y yo encantado de solventar cualquier tipo de inquietud que tengan, ¿vale? Entonces, empiezo a compartirles una pantalla. Aquí tenemos... saludos. Vale, vamos a ver. Entramos un momento en lo que es el entorno virtual, el aula virtual, ¿vale? Aquí, eso es tal como ustedes verán en la pantalla. No sé si algunos de ustedes ya se había conectado con el aula virtual, concretamente con el material que había ido poniendo en el entorno virtual. ¿Ninguno se había puesto? ¿No? Vale, entonces. ¿Sí? No te había entendido, Mateo. Disculpa, si puedes repetirlo, por favor. Vale, sí. Nada, le estoy enseñando un poquito lo que es el entorno virtual donde trabajaremos en este curso de proyectos de investigación. Mi pregunta era saber si ya se habían conectado al aula virtual de proyectos de investigación. Bueno, de mi parte yo sí ingresé y estaba en los cursos a futuro, decía ahí. No sé si Claro. hoy ya se puso, A mí está se todavía actualizó, en nada cursos a más. futuro, pero con que puedan Exacto. acceder, Sí. poco cambia, la verdad. Vale, Sí, será... nada más. A mí Nada, también... solo cambia de... Exactamente. Sí. Entonces, aquí más o menos hay una pequeña explicación de lo que es el curso y ya pueden ver cómo está estructurada la primera semana del curso, ¿vale? Tienen ya lunes 4 de mayo, introducción al curso de proyectos de investigación. Presentaremos un poquito los objetivos y los contenidos y las formas de evaluación del curso, las líneas de investigación. ¿Me escuchan?
Sí. Sí, porque me había aparecido un mensaje. ¿Vale? Y también les voy colocando aquí los enlaces de Zoom donde nos comunicaremos. Por un lado se lo enviaré a su correo electrónico, por otro lado se lo enviaré en WhatsApp y por último lo tendrán aquí también. ¿Vale? Tienen 3 opciones para encontrar el enlace de las clases magistrales. ¿Vale? En correo electrónico, en WhatsApp y en el aula virtual. ¿Vale? También les he ido colocando los PowerPoint con los que trabajaremos. Cada clase tiene un PowerPoint y ya están todos colgados, por lo menos los de esta semana. ¿Vale? Entonces aquí tienen el primer PowerPoint con que le den a la pestañita y pueden bajar el PowerPoint, ¿verdad? Aquí tienen el segundo PowerPoint de la segunda clase, otro PowerPoint, etcétera, etcétera. Y luego les he puesto también una serie de recursos, digamos, más interactivos, que son una serie de videos que van a integrar un poquito lo que trataremos en la clase y lo que podrán leer en las lecturas. Cuando van aquí, al final de la página, ¿verdad? Tienen esta pestañita que dice recursos y aquí tienen el sílabo de la asignatura y las lecturas, aquellas obligatorias y aquellas complementarias, ¿vale? Si le dan al contenido de las asignaturas, habrá un desplegable donde verán que en grupos, en 7 carpetas diferentes, hay las lecturas que yo considero obligatorias. Estas lecturas no son lecturas como artículos académicos como los que le hemos leído durante el curso de Archivos, Historia y Sociedad. Son lecturas mucho más prácticas que tienen el fin de orientarles un poquito en lo que es el objetivo que planteamos en este curso. Es decir, este curso ustedes tienen que realizar un producto final que es el plan de tesis, ¿verdad? Ya veo a Gabriel. Gabriel, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho. Perfecto. ¿Cómo están? Gabriel. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, compañeros. Mil disculpas. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti, Gabriel. Encantado de verte. Y yo ya he empezado la clase, pero está grabada toda la parte anterior. Así que... Sí. Así que ya la tendrás. Muy amable, gracias. Vale. Entonces, bueno, para clarificarle un poquito mejor todo lo que son nuestros objetivos, lo que yo diría es lo mejor que podemos hacer es ver conjuntamente lo que es el sílabo de la asignatura. Lo está cargando, un momento, hay un tiempito. Este sílabo, inicialmente yo lo había pensado en lo que es la situación del curso actual, es decir, es un curso donde hay 7 estudiantes que no son especialistas y 2 estudiantes que sí son especialistas. Pero entonces había marcado un poquito la diferencia entre estos 2 grupos, un grupo un poquito más grande, el del 7 no especialistas, y el grupo pequeño de los no especialistas, que evidentemente se trata de la Gloria y del Eduardo. Pero yo me comuniqué con ellos, con la Gloria y con el Eduardo, y finalmente decidimos
conjuntamente de que no haya esta diferencia entre grupo 1 y grupo 2 y que finalmente Gloria y Eduardo se sumarán al grupo de no especialistas porque ellos también quieren elaborar el plan de tesis. ¿Vale? Entonces, bueno, el curso de proyecto de investigación, sin que se lo lea yo, está concebido como un espacio de taller. Eso es el propósito principal de este curso, ¿verdad? O sea, será un curso donde básicamente se les dará una serie de herramientas, pero quienes tienen que trabajar básicamente la elaboración de su propio plan de tesis son ustedes. Pero como todo curso, aquí tenemos por un lado una parte teórica conceptual y por el otro tenemos una parte más bien práctica. En este curso la parte teórico-conceptual es muy cortita. La he reducido al mínimo para que no perdamos tiempo y que vayamos un poquito al grano, pero sí es necesario encarar una serie de problemáticas más bien de carácter, como decía antes, teóricos y conceptuales. Y esta parte la solventaremos en línea general en lo que es la primera semana del curso, ¿vale? En lo que es la primera semana del curso, donde, y concretamente las sesiones del viernes y del sábado, donde se les dará una introducción al método historiográfico, a qué es la historia, la historiografía, qué tipo de investigación desarrolla la disciplina histórica, siempre porque, como ustedes bien saben, nosotros estamos anclados a un área de historia y que evidentemente marca mucho la dirección de lo que es el enfoque metodológico en este sentido. Entonces, pero evidentemente, si bien es verdad que estamos anclados a un área de historia, también es verdad que nuestra disciplina sigue siendo la archivística y entonces yo no me demoraré mucho en darles esta introducción teórico-conceptual, más bien son unos conceptos muy puntuales y así se quedaría lo que es la primera semana del curso, ¿verdad? En cambio, las otras las 3 semanas que quedan del curso estarán enteramente dedicadas a la elaboración del plan de tesis. También se les dará información relativa a lo que es la otra opción, es decir, el examen complexivo. Pero será una información relativamente profundizada, es decir, se les enseñará el reglamento de régimen académico que prevé este tipo de opción y cuáles son sus límites y sus ventajas como salida para conseguir el título de magíster en archivística y gestión documental. Pero todo el curso de entrada está enfocado exclusivamente, casi exclusivamente, en lo que es el plan de tesis, ¿vale? Ahora bien, yo sé muy bien que ustedes pueden escoger o una o otra salida. Entonces, el propósito de este curso es darles todas aquellas herramientas que les ayudan en la elaboración de uno o de la otra opción, ¿vale? Entonces, aquí tenemos introducción, la segunda clase, la clase del día miércoles, estará dedicada a la definición de cuáles son las características de los trabajos de titulación y del examen complexivo, tal como le estaba indicando antes. Y finalmente, el viernes y el sábado estará
dedicado al concepto y metodología de la investigación histórica y finalmente a la historia y a la historiografía. Así un poquito se cierra la primera semana y para la primera semana, si ahora regresamos un momento en lo que es el aula virtual, pueden ver que al final de todo lo que le he puesto, ¿no? Al final de todo, tienen una pestañita que dice tarea reporte de lecturas, ¿vale? Si entran aquí, les explica un poquito de qué va la tarea y yo les dejo a ustedes la libertad de escoger cuál es la forma mejor con la que se quieren expresar. Es decir, me pueden realizar un reporte de lecturas escrito, 2 paginitas, igualita a los que me hacían para el curso de Archivos, Historia y Sociedad, o pueden también realizarme un pequeño video donde me explican los conceptos que hemos ido tratando a lo largo de la semana, amparados, basándose también sobre lo que son las lecturas que tienen que escoger. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Todo claro? Mateo, ese video vi así en formato MP4 con el celular, lo pueden subir allí. ¿O se lo carga aquí también? Aquí mismo. Yo les he dejado aquí entre las opciones que pueda subir cualquier tipo de formato. Si tuvieran algún problema en subir la tarea aquí, me la pueden enviar con un, ¿cómo se llama? WeTransfer. Yeah. También, no hay problema. Aquí me envían si tuvieran un problema, aquí pueden subir una hoja Word donde dicen, véase WeTransfer, te he enviado a tal hora, a tal fecha, y, para que conste que en el sistema queda registrado algo. Pero de entrada no debería haber ningún problema. Pueden escoger, ¿vale? Pueden hacerme... yo he pensado que tal vez el video podría ser una forma más amigable frente a la situación actual y un poquito más dinámico, si le gusta esta opción. Ustedes pueden escoger. Escogen o el video o el, ¿cómo se llama? El ensayo, la forma tradicional de lo que es el reporte de lectura. Pero básicamente a mí lo que me interesa es que analicen, que profundicen un poquito las temáticas que trataremos en esta primera semana. Luego cerraremos esta parte y toda la otra parte estará dedicada 100% en lo que es la elaboración del plan de tesis. ¿Vale? ¿Todo claro hasta ahora? Sigo. Si ustedes no me paran, yo sigo. Vale. Mateo, una pregunta, por favor. Sí. ¿El video tiene algún tiempo límite? Si me quieres hacer un peliculón de 1 hora y media, yo no te lo sé. Evidentemente, tiene que estar acotadito, entre 5 y 10 minutos. Vale. Ya, muy amable, gracias. Lo ideal es 7 minutos, por ahí. Pero no vas a ganarte el Oscar, ¿vale? Solo hay 2 puntos para esta tarea. Vale. Entonces, regresando un poquito por este lado, ¿vale? Entonces, así, bueno, entonces, aquí como ven,
como les decía, está estructurada toda la primera semana. Ya pueden acceder y revisar toda ¿cómo se llama? Las cuestiones, el plan de la semana hasta llegar a lo que es la tarea. Si tienen problemas, yo les puedo abrir algún canal de comunicación aquí, como unos foros que me pueden comunicar vía WhatsApp o por correo electrónico. Formas de comunicación tenemos hartas, pero cualquier inquietud, por favor, comuníquemela. Yo siempre estaré encantado de poderles ayudar y solventar cualquier tipo de duda. Vale, entonces, volviendo aquí. ¿Dónde estábamos? En recursos. A ver, un poquito, contenido de la... Aquí, el sílabo, otra vez. Entonces, no, estaba aquí. Perdón, mi culpa. Entonces, la semana que viene, en cambio, a partir de la clase, del lunes, empieza, digamos, el espacio que podríamos definir concretamente como taller. O sea, es un taller que abarcará el curso. Entonces, básicamente, trabajaremos en cómo elegir el tema de la tesis, ¿verdad? Del trabajo de titulación, cómo escoger la línea de investigación en que se inserta el trabajo de tesis, qué tipo de proyecto de investigación tienen que ir a desarrollar, ¿verdad? ¿Qué es lo que prevé la normativa interna de la universidad? Es decir, qué papel tienen lectores y tutores a la hora de asesorarle en el proceso de elaboración del trabajo de tesis, ¿verdad? Y luego, a partir del miércoles, y el viernes que viene, tendremos 2 clases en las que nos participará una amiga de la biblioteca de la Universidad Andina. Se llama Marianela, no sé si la conocen, si han visitado alguna vez la biblioteca. Me parece que ya la conocieron porque ella vino a las primeras clases, me parece. Cuando se le presentó la biblioteca presentando lo que era la maestría en términos generales. Y Marianela les ayudará en conocer todos aquellos recursos bibliográficos en línea. ¿Vale? Cómo hacer correctamente una bibliografía en línea y sobre todo en este tema de emergencia en el que estamos involucrados actualmente, es muy útil poder acceder a todos los repositorios bibliográficos que están ya en línea. Entonces, la ventaja que pueden tener es no estar anclados únicamente a lo que es la bibliografía que puede contar nuestra biblioteca, sino podemos buscar recursos bibliográficos sobre archivística, gestión documental, archivos, historia y sociedad, legislación sobre archivos, intimidad de datos, etcétera, etcétera, en Internet, en repositorios bibliográficos digitales. Entonces tendrán un amplio abanico de posibilidades de elección, de búsqueda, que Marianela nos acompañará y nos ayudará en utilizar. ¿Vale? Los sábados, como siempre, yo les dejaré más tiempo para que trabajen. Yo les daré siempre una parte de clase, pero me parece bien que puedan aprovechar estas horas del sábado para poder elaborar el trabajo final, que es este plan de tesis, sobre el que se jugarán los otros 8 puntos de
de la evaluación total. Entonces, la evaluación está así dividida. 2 puntos en lo que es el primer reporte de lectura y o video, y los demás 8 puntos estarán concentrados en lo que es el plan de tesis, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos del plan de tesis, hay que hablar también de lo que es la denuncia de tesis, ¿vale? El plan es un plan estructurado donde tienes título, descripción, un momento, perdón. Mayra, estoy en clase en este momento, te vuelvo a llamar cuando termine. ¿Vale? Chao, gracias. La secretaria académica. Entonces, como les decía, es un plan estructurado donde tienes el título, tienes un breve resumen, un estado de la cuestión, digamos así, vas definiendo los objetivos generales, los objetivos específicos de lo que será tu investigación, qué es la bibliografía, la elaboración de un cronograma y todo esto. En cambio, aparte de lo que es el plan de tesis, tienen la denuncia. La denuncia es un documento mucho más simple, básico. Es una hojita donde ponen un título, normalmente siempre es un título provisional, ¿verdad? Y luego tendrán lo que es una breve descripción, pero breve, no supera las 5 o 6 líneas de lo que es vuestra propuesta de investigación. Entonces, digamos que la denuncia, esta hojita, es introductoria a lo que será el plan de tesis, ¿verdad? Y bueno, sí, le estaba comentando también que los sábados serán más dedicados más a la posibilidad de que ustedes puedan trabajar y elaborar su propia propuesta de plan de tesis, pero como que durante los últimos cursos, a pesar de que hemos destacado, a pesar de que ustedes ya aprobaron con éxito el curso de escritura académica, sin embargo, de acuerdo con los demás profesores que hasta ahora han corregido vuestros trabajos entregados hasta el momento, hemos identificado una serie de problemáticas que se refieren concretamente a la escritura académica, ¿verdad? También a los que recibieron, también en el curso anterior que yo he dado, Archivos de Historia y Sociedad, más que nada la diferencia en las notas finales ha sido marcada básicamente en la capacidad de manejar la escritura académica. Debido a esta debilidad que hemos identificado dentro del grupo de estudiantes de la maestría, los sábados, el sábado que viene y el siguiente, estaremos acolitados en nuestro curso por el profesor Carlos Landazuri, que les dará unos consejos sobre cómo mejorar la estructura de la oración, la puntuación, en fin, darles aquellos secretillos para poder mejorar el resultado final de su plan de tesis. ¿Vale? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, en línea general, el curso está así estructurado. Digamos, esta primera semana, hoy y miércoles, haremos esta introducción a los conceptos, a lo que es el curso, y tendremos una parte más bien teórico-conceptual viernes y sábado. A partir de la semana que viene, empezaremos con lo que es el curso concretamente dedicado, los objetivos concretos del curso, es decir, la elaboración del plan de tesis, y están previstas 2
contribuciones externas finalizadas, por un lado, con la Marianela en la elaboración del plan de tesis, perdón, en la elaboración de la bibliografía, y por el otro, con el Carlos Landázuri, que les dará aquellos consejos para mejorar la escritura académica. ¿Vale? Todo esto para llegar al final del mes que puedan ir trabajando en lo que es su propuesta individual. Cada uno de ustedes tendrá que elaborar este documento que normalmente será sobre unas 7-8 páginas. ¿Vale? Vale, entonces, yo diría que ya no hace falta seguir enseñándoles ¿cómo se llama? El sílabo, y puedo empezar a compartirles un PowerPoint. ¿Vale? Un PowerPoint que ya está subido en la plataforma. O sea, ya lo tienen en el aula virtual. Y ahora no lo veo. ¿Dónde está? Así está. A ver. Aquí lo tengo. PowerPoint. Vale. ¿Están todos? ¿Sí? ¿Los veo? Vale. Entonces, ¿de qué va este curso? Ya se lo he explicado en términos generales, ¿verdad? En términos muy amplios. Evidentemente, no se angustien. Les recuerdo que mi propósito para este curso es que el nivel de intensidad sea más bajo de lo habitual. Estoy totalmente consciente de la situación de gran estrés en la que todos nosotros nos encontramos, ¿verdad? Y entonces yo no les voy a presionar más de lo debido. Y estaré siempre encantado de solucionar con ustedes cualquier tipo de duda o inquietud. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos, como les he dicho antes, un poquito, aquí repetimos los conceptos que hemos tratado hasta el momento, pero lo vemos de una forma un poquito más gráfica. Por un lado, el curso tiene una parte relativa a la formación académica, o la podemos definir teórico-conceptual, sobre nociones de historia e historiografía, ¿verdad? Por el otro, tenemos unos objetivos académicos específicos, que será la orientación y la elaboración del trabajo de titulación de maestría profesional o tesis, ¿verdad? Y la orientación también para lo que es la denuncia de la que hemos hablado antes. ¿Quiénes serán los protagonistas de este curso? Bueno, básicamente serán ustedes, porque estará todo el curso concebido en una dinámica más bien de carácter de taller que una dinámica únicamente explicativa de parte mía hacia ustedes, ¿vale? Entonces, a ver un momentito que aquí se me solapa una ventana y no veo la... Vale. Así mejor. Bueno. Los programas de posgrado de la Universidad Andina, y el nuestro también evidentemente, ustedes saben muy bien, y eso ya lo explicamos detalladamente cuando nos reunimos con ustedes en el momento de las entrevistas previas a la postulación, ¿verdad? Entonces tenemos en una fase básicamente de docencia presencial, aunque en este momento lo estamos viviendo de forma virtual, y por el otro hay otra fase que es de investigación. Investigación o formación hacia lo que es el examen complexivo. En conjunto, las dos fases completarán los créditos requeridos para obtener el título de magíster. Evidentemente, para acceder a la fase
de investigación o al examen complexivo, ustedes tienen ya que haber sumado todos aquellos créditos de la fase de docencia. Eso es inevitable. Los programas de maestría profesional están orientados a estudiantes que buscan fortalecer conocimientos en un ámbito específico de su profesión. Y por lo tanto, la fase de investigación con fines de titulación debe evidenciar las destrezas profesionales adquiridas durante el programa académico. Con respecto a eso, yo les quiero decir que es evidente, desde mi punto de vista, que ustedes acaban de empezar el tercer trimestre, ¿verdad? Y que no tienen el conocimiento de todas las asignaturas a venir, ¿no? Régimen jurídico, patrimonio, archivos audiovisuales, infraestructura archivística, etcétera, etcétera. Estoy más que consciente que son asignaturas que ustedes todavía no han rendido y que por lo tanto tal vez no tienen todas aquellas herramientas como para definir concretamente cuál será el objeto de su propia tesis. Pero, ¿por qué? Porque finalmente solo han rendido unas 6 asignaturas hasta el momento. Y 7, pienso. No, 6 asignaturas. Pero da igual, porque este curso está enfocado en que ustedes aprendan una metodología que puedan aplicar a la hora de elaborar y presentar su propio plan de tesis. ¿Vale? Entonces, la alternativa de graduación básicamente son aquellas que hemos dicho antes, ¿no? Por un lado tenemos el examen complexivo y por el otro un trabajo de titulación de la maestría profesional. Bienvenidos. Aquí tienen su amigo. Les presento, señores, lo que es el examen complexivo. En el momento en que se enfrentarán a hacer un examen complexivo, se enfrentarán con un animal bestia como IT, realmente. Es bastante asustador, inquietante. Me doy completamente cuenta de que esta puede ser la perspectiva del estudiante al tener que enfrentarse al examen complexivo. Pero la alternativa sería esta, ¿no? Eso es el típico estudiante que se enfrenta al trabajo de titulación, la tesis. Como pueden ver, es un trabajo, ¿cómo decir? La imagen es esta. El trabajo de tesis parece dar golpes a una puerta que nunca se abre. Pero ustedes escogerán cuál será el enemigo con el que se tienen que enfrentar. IT o Jack Nicholson que intenta abrir la puerta de Shining, de Resplandor. Vale. Más allá de las bromas, que era un poquito para aliviar la tensión, porque ya les veía sudando a todos. Tenían las pantallas húmedas de sudor por el miedo que le da esa situación. Vamos a ver un poquito los detalles de lo que es el examen complexivo. El examen complexivo es una prueba de los conocimientos adquiridos durante la etapa docente. Perfecto. Así como lo es también el trabajo de titulación. 2 pruebas, básicamente. Permite evaluar tanto el nivel de conocimientos teóricos como las destrezas prácticas. Entonces, estará siempre conformado por 2 elementos, aquellos teóricos por un lado y aquellos prácticos por el otro, que permiten cumplir con el perfil de salida establecido por el programa. Entonces, cada área académica determinará el contenido mínimo del examen complexivo, el mismo que deberá contener un componente teórico y uno práctico. Le corresponde al comité de posgrado de cada programa académico establecer el contenido específico de del examen complexivo de acuerdo al perfil de salida del programa.
El componente teórico del examen complexivo deberá abordar el contenido de al menos una asignatura correspondiente al campo de formación epistemológica y 3 asignaturas. Eso no quiere decir que será 1 y 3. Dice que por lo menos tiene que ser 1 y 3. ¿Verdad? El componente práctico deberá plantear un problema profesional simulado. ¿Vale? Entonces, más o menos, IT tiene esta conformación. Un componente teórico, así definido entre una parte correspondiente a la formación epistemológica y otras 3 partes correspondientes a la formación profesional avanzada y por el otro un problema profesional simulado. Para el examen complexivo se requiere la presencia física del estudiante en la institución y este examen debe ser resuelto por escrito y en forma individual. ¿Qué quiere decir esto? Que el examen complexivo no es tan sencillo como se lo dibuja. El examen complexivo tiene toda una serie de ventajas, así como de desventajas. Por eso tiene la cara de IT. Porque no sabes por dónde va. Tú te tienes que preparar más o menos sobre todo lo que has tratado a lo largo de la formación en archivística, ¿no? Tienes que abarcar todas las temáticas y finalmente tan solo tendrás 2 posibilidades para probarlo. El examen complexivo no permite tener más posibilidades que 2. Es decir, si no apruebes la primera, tienes tan solo otra posibilidad para probar. Y punto. Allí se termina. No tiene más salida. Se le manifiesta IT delante de ustedes y se los comen. En cambio, el trabajo de titulación profesional puede ser un trabajo de investigación o un producto profesional aplicado. A veces las 2 cosas pueden coincidir. No necesariamente son separadas. Evidentemente nosotros les invitamos a que vayan pensando en un producto concreto, porque finalmente esas sí pueden hacer un trabajo de investigación, pero finalmente esa es y seguirá siendo una maestría de carácter profesional. O sea, ustedes tienen que enseñar a través de un trabajo de tesis concretamente sus habilidades adquiridas y cómo esas habilidades las aplican a un contexto concreto. Entonces pueden elaborar una propuesta de, no sé, lo que les guste a ustedes. Elaboración de un inventario, aplicación de una normativa internacional de descripción archivística. Ustedes tienen que conocer bien la institución, el archivo sobre el que quieren intervenir. Entonces allí mi recomendación como coordinador y con la experiencia que hemos tenido en los años anteriores, lo mejor que pueden hacer es siempre escoger el archivo en el que trabajan, porque es el archivo que mejor conocen. Conocerán siempre cuáles son, qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, qué es lo que falta por hacer y cómo se tiene que hacer. Entonces, allí se tiene que plasmar lo que es la propuesta de cada uno de ustedes. ¿Vale? Un momentito. El trabajo de titulación consiste en un trabajo de argumentación. Esa palabra es clave. Argumentación.
tienen que ir argumentando. O sea, la imagen que les doy para imaginar su trabajo es aquella de un pasillo largo con muchas puertas, ¿no? Y tú no puedes pasar la puerta siguiente si no has abierto la anterior. Entonces tienen que pensarlo siempre como un producto en el que cada apartado, cada capítulo abre la puerta a la argumentación siguiente. Entonces allí es esa imagen de lo que es argumentar una problemática concreta y encontrar una solución concreta a una problemática. Una argumentación y por el otro, una sistemación. Es decir, un trabajo de titulación tiene que tener una estructura bien definida y clara. Cuanto más simple, mejor. ¿Vale? En realidad, el método que yo les aconsejo es siempre aquel método de empezar desde lo general hacia lo particular. Veremos ejemplos en estos días. Les presentaré algunos planes de tesis ya aprobados, que están en marcha, de tesis ya defendidas, y ustedes podrán ver un poquito cómo se tiene que estructurar. Y también les enseñaré algunas tesis ya aprobadas y de personas que ya han sacado el título, para que ustedes vean un poquito en qué consiste la argumentación y la sistematización de la información dentro del documento final. Entonces, el trabajo de titulación consiste en un trabajo de argumentación y sistematización que desarrolla un problema de investigación. Aquí nos topamos con lo que es el primer escalón de todo tipo de tesis. Es decir, definir el problema de investigación. En términos simples, un problema de investigación puede ser inclusive en el archivo en el que invento, estoy fabulando, en el archivo del Ejército Nacional del Ecuador, todavía no se han elaborado instrumentos de descripción. Por lo tanto, es necesario aplicar la normativa internacional ISAGE de la descripción archivística para la elaboración de un inventario. Eso ya es la definición de un problema de investigación, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden aplicar a cualquier cosa. O sea, también pueden elaborar una propuesta de difusión del contenido del archivo, una exposición documental. El importante que el producto que quieren presentar dentro de lo que es su trabajo se base, se estribe, se fundamente en una problemática concreta que va a ser el eje de toda la investigación. Este problema, en fin, es un problema de conocimiento, puede ser teórico, pero en nuestro caso más bien tiene que ser práctico. El problema entonces es apuntar a describir y a explicar, interpretar un determinado fenómeno o problema. La tesis puede ser una contribución puramente teórica, pero en nuestro caso no será así. No estamos aquí para hacer la teoría de la archivística, sino para aplicar conocimiento concreto dentro de las instituciones en las que trabajan, ¿vale? Y aquí les voy a presentar un poquito aquellas que son las líneas de investigación en las que se tiene que enmarcar su propuesta de investigación. Ustedes pueden escoger
una de las 4 líneas en las que se fundamenta esta maestría. La primera línea es Archivos, Historia y Sociedad, que es la línea que han trabajado conmigo en la anterior asignatura. Permite innovar el enfoque teórico-conceptual de los estudios sobre la memoria social. Incluye elementos como identidad, ciudadanía, derechos, patrimonio, todos temas que hemos tratado la otra vez y que volverán a tratar con el profesor Santiago Cabrera a partir del mes de junio, ¿no? Entonces, por un lado tienen archivos, la línea sobre archivos, historia y sociedad. Por el otro, tienen la línea de metodología e investigación archivísticas, nueva metodología y técnicas archivísticas. Por ejemplo, podrían escoger algún producto específico, como, por ejemplo, una propuesta de gestión de documentos electrónicos dentro de la institución en la que trabajan. Esto cabría dentro de lo que es la línea de investigación 2. ¿Sí? Allí podrían tener el apoyo de la profesora María José Bravo, también pueden tener el apoyo de Ramón. Pero, por ejemplo, en este caso, el Ramón podría estar tranquilamente involucrado en lo que es innovación archivística, ya que habla de los temas de las CISO y de cómo se pueden aplicar las CISO en el Ecuador. La tercera línea en la que podrían escoger es régimen jurídico de archivos y documentos. Esta línea, bueno, la conocerán mejor y la profundizarán más detalladamente en el mes de julio, cuando empiece el curso de régimen jurídico de los documentos de archivo con el profesor Andrés Segovia. Pero, por ejemplo, aquí también pueden ya empezar a pensar si le interesa o no le interesa esta línea de investigación. Por ejemplo, podrían establecer un reglamento para su propio archivo. ¿Cuántos de ustedes tienen un reglamento aplicado al funcionamiento de su propio archivo? ¿Ninguno? El reglamento se tiene que basar en lo que es el régimen jurídico de los archivos y de los documentos. Por ejemplo, pueden elaborar una propuesta elaborada de reglamento para su propio archivo. Y por último, tenemos el tema de la normalización para la gestión del archivo. Eso, la línea número 4 se refiere a cómo se aplican las normativas internacionales como la ISAGED, también la CISO. El Ramón puede estar bien en esta línea como en la anterior, pero pueden escoger una de esas 4 líneas de investigación para definir un problema, ¿vale? Ustedes tienen que definir primero una problemática. La problemática se tiene que insertar dentro de una de esas 4 líneas y basándose en esto, tienen que elaborar una propuesta de solución del problema que se plasmaría en un producto concreto. ¿Vale? Entonces, aquí hay otras cosas. Bueno, no sé, un momentito, perdón. Vale. Entonces, cada estudiante entregará en Secretaría General su plan de trabajo de titulación acompañado por una solicitud con estampilla dirigida al coordinador del programa para que se designen los miembros de una comisión de discusión. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes cuando tengan elaborado su plan de tesis, no quiere decir que el plan de tesis ya está aprobado, sino que lo tienen que ir a entregar a Secretaría, siguiendo el proceso administrativo corriente, para que yo como coordinador designe 2 profesores que revisen el plan de tesis y que les den una sugerencia de mejora finalizada a la aprobación del plan de tesis. Cuando el plan de tesis está aprobado,
ustedes tendrán un tutor que les acompañará a lo largo de todo el proceso de elaboración de la tesis. ¿Vale? El plan de trabajo de titulación será remitido al coordinador del programa, quien nombrará para su revisión una comisión, que como he dicho, son 2 profesores, que son profesores que tienen conocimiento de las áreas de la línea de investigación que ustedes habrán escogido, y que normalmente son docentes que imparten clase en el programa de maestría. La comisión del plan se reunirá en un plazo máximo de 15 días con el estudiante para discutir la propuesta y, de ser el caso, realizar observaciones. No es de ser el caso. Normalmente siempre hay observaciones, ¿vale? Siempre. Nunca he visto un plan de tesis aprobado a la primera. Siempre hay que mejorar un poquito la bibliografía, definir un poquito mejor los objetivos y así se define mejor el plan de tesis. Una vez aprobado el plan, el estudiante puede sugerir un docente en calidad de tutor. Ejemplo, si alguno de ustedes quiere elaborar un trabajo de fuentes audiovisuales, va de por sí que el tutor ideal sería yo, porque yo soy el profesor de archivos audiovisuales, ¿no? Entonces, ustedes pueden sugerir también otro profesor. Claro, pero que tiene que tener aquellas competencias y aquel conocimiento relativo a la tesis que usted está proponiendo. Es decir, si, nunca se aceptará que, por ejemplo, me quieres hacer un trabajo de régimen jurídico de documentos y me sugieres, por ejemplo, la profesora de documentos electrónicos. No, eso nunca puede pasar. Entonces, ustedes tienen derecho a sugerir, pero más que sugerir es hablarlo con el coordinador y decir, mira Mateo, yo me he encontrado muy bien con el profesor Santiago Cabrera, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú como tutor para mi tesis? Y allí vamos hablando y a ver un poquito cuál es el tutor más acertado a su caso. Una vez, bueno, después se designará el tutor, el estudiante procederá a realizar el trabajo dentro de los plazos fijados, porque ustedes tendrán unos plazos, evidentemente, y los plazos empiezan a decorrer después de que se termina la fase presencial, y si no presentan el trabajo en los plazos, tendrán que volver a matricularse. Entonces, yo siempre les recomiendo de hacer el trabajo de titulación dentro de los tiempos, porque si no, van a perder la motivación y por encima a veces tienen el problema de que posiblemente si el plazo se caduca tienen que volver a pagar una matriculación. Aquí tienen el listado de cuáles son las tareas básicas del tutor. Entonces el tutor le sugerirá una bibliografía más apropiada, comentar cuáles son las bases conceptuales y metodológicas del trabajo de titulación, vigilar el cumplimiento de las pautas formales y correspondientes a cada tipo de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, el tutor está allí para que ustedes cuestionen, planteen inquietudes, y el tutor les ayudará en solucionar todos estos problemas que van desde la bibliografía, escritura académica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una vez terminado el trabajo de tesis, el tutor normalmente elabora un informe y con ese informe se entrega la tesis a secretaría. La tesis llega al coordinador y el coordinador define otra vez 2 lectores para lo que es la tesis, ¿verdad? Ahora, yo llevo trabajando en la Universidad Andina desde hace 3 años
ya he estado en algo como 10 tribunales de tesis y nunca he visto una tesis aprobada a la primera. Eso lo quiero dejar bien claro, porque normalmente hay muchos estudiantes que pensaban con terminar la tesis haber terminado el trabajo. No es así. No es así. Hay dos lectores que forman parte del tribunal. Los lectores aportarán sus, ¿cómo se dice? Sus observaciones al trabajo elaborado con el tutor, y el estudiante tendrá un mes para acoger todas las observaciones hechas por el tribunal. En este mes vuelve a poner mano al trabajo, lo vuelve a presentar, y una vez presentado, si el tribunal está conforme con las observaciones, finalmente se firma el acta del título y ustedes saldrán con el título, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja del trabajo de titulación profesional con respecto al examen complexivo? Es que está sometido a todas estas evaluaciones previas que empiezan con la entrega del plan de tesis, la lectura del plan de tesis, la definición del tutor y finalmente el tribunal que hará las observaciones correspondientes al trabajo, y entonces el estudiante estará seguido a lo largo de todo este proceso, y una vez entregada la tesis, evidentemente tendrá el tiempo como para ajustarla. Nunca tenemos casos, por ejemplo, ahora de una estudiante que defendió su tesis inclusive el pasado diciembre de 2018 y que ahora termina de presentar las observaciones. Ha tenido muchos problemas esa chica. Se quedó embarazada, etcétera, etcétera. Pero finalmente puede presentarlo a pesar de los problemas que tuvo. En cambio, el límite que tiene el examen complexivo es que si no lo apruebas a la primera o a la segunda, luego no tienes todo este asesoramiento que te puede ayudar hasta conseguir el título, ¿verdad? Yo no les quiero convencer de una u otra opción de titulación. Ustedes tienen toda la libertad de escoger o el trabajo de titulación o ¿cómo se llama? El examen complexivo. Simplemente le estoy planteando todas aquellas problemáticas que tiene una u otra opción en este sentido, ¿verdad? Entonces, una vez que el trabajo de titulación tiene dos posibilidades de aprobación: o aprobado y punto, o aprobado con distinción. En los 10 tribunales en los que yo he estado presente, solo una vez hemos tenido un aprobado con distinción. Para que sepan un poquito cómo va este tema. Entonces, volviendo a lo que es el plan de tesis, básicamente el plan de tesis es un resumen de cómo el alumno, el estudiante, quiere realizar su propuesta final. Entre más claro sea el plan, más oportuna y exitosa será la finalización de su propuesta. ¿Vale? Entonces, un plan de tesis, ya de entrada, les digo ahora cuáles son los elementos constitutivos que tienen que estar dentro de lo que es el plan de tesis. 1, un título provisional. El título es provisional siempre,
hasta que no se defina el último. A veces hay trabajos de tesis que se presentan, se defienden y después de la defensa se define el título definitivo. ¿Vale? Pero el título provisional es clave, porque en el título tenemos que plasmar la idea que tenemos a realizar. Entonces, un título provisional, un planteamiento y una justificación del tema. Esos dos elementos, título provisional y planteamiento y justificación del tema, son los elementos comunes a la denuncia de tesis y al plan de tesis. O sea, una denuncia de tesis es simplemente un título y una justificación del tema. Esos mismos dos elementos luego se replicarían en el plan de tesis, que es más articulado, porque aparte del título y de la justificación del tema, tiene una revisión de la literatura, ¿verdad? Otras fuentes de consulta, la definición de los objetivos divididos en generales y específicos, una definición de lo que es la metodología, un contenido provisional y por último un cronograma. Más o menos vuestro documento tiene que tener esa estructura. ¿Vale? A lo largo del curso dedicaremos clases específicas para cada uno de esos elementos. No le abandonaré en ningún momento, ¿vale? Estarán asesorados desde el título hasta el cronograma. Y en fin, la otra opción es siempre el examen complexivo que les vuelve a saludar en esta pantallazo que tenemos aquí. Entonces, con esto ya no le molesto más. No sé cuánto ha demorado la explicación. Ustedes saben muy bien que los tiempos de la clase virtual no pueden coincidir con los tiempos de la clase presencial. Sin embargo, he procurado abarcar todos los elementos constitutivos de este curso que arrancamos hoy. Pero sí me gustaría saber si tienen alguna inquietud. No veo la Sofía, no veo el Moisés, no veo el Eduardo. Esas son Yo, mis Mateo, inquietudes. tengo una inquietud. Moisés. Moisés, sí, Sí. dime. El tema del plan de tesis que vamos a hacer en esta asignatura no necesariamente es el tema de la tesis final, ya para... No ya, necesariamente. No ya, necesariamente. porque actualmente yo no estoy hecho cargo de un archivo. Tengo conocimiento de un archivo que hay en nuestra dependencia donde trabajo actualmente. Ajá. De ahí puedo hacer yo el sacar. Hay muchos temas ahí. Está abandonado Perfecto. totalmente ese archivo. Verás, lo que yo digo es una sugerencia, ¿no? O sea, trabajar en el archivo en el que uno trabaja es lo ideal. Pero tú no eres el primer estudiante que tenemos que no trabaja en un archivo. Entonces, no hay problema. Aquí es un poquito para esclarecer las dudas y hacer un primer borrador de plan de tesis. Ya. Va. Ya, porque el objetivo de que nosotros hayamos entrado a la maestría en el ejército es porque nos van a llevar a trabajar en una institución que tenga un archivo grande. Perfecto. Cuando Perfecto. ya estemos elaborando directamente en esos archivos, ahí podría sacar el tema de la tesis final. Pero ¿eso qué tiempo tiene? No sé este año cómo nos irá Claro. por este problema. O sea, tú empiezas a pensar en tu tesis en algo que puedes hacer.
Ya. en algo Para, concreto. O para la sea, asignatura, sí, perdón. tú puedes escoger, en primer lugar, puedes escoger una asignatura que te guste. O sea, el tema tiene que ser algo atractivo para ustedes, en primer lugar. Esa es la primera recomendación que le doy. O sea, tiene que ser un tema en el que se encuentren cómodos, ¿verdad? Ya, Porque es lo mejor saber. Entonces, luego lo pueden ir amoldeando, aplicándolo a la institución que más les interesa trabajar. Pero lo fundamental es eso, el tema tiene que ser un tema en que ustedes tengan ya cierto conocimiento y que tengan cierta fascinación hacia el tema. Vale, ya, pero no te sí, preocupes con respecto a lo que es tu problemática. El año pasado yo he tutoreado una chica que trabaja totalmente en lo que es Repsol. Repsol, la empresa de combustibles, ¿no? Y ya, supuestamente ella tenía la, la misma Repsol le había financiado los estudios de maestría y para aplicar un proyecto en el archivo de Repsol. Ella hizo el plan de tesis sobre el archivo de Repsol y finalmente cuando empezó, cuando le aprobamos el plan de tesis y podía empezar a trabajar en la tesis, el abogado de Repsol le prohibió el acceso a la información. Y la chica se quedó así, en una crisis profunda. Y yo finalmente le propuse un tema sobre archivos audiovisuales y acaba de sacarse el título de forma excelente, o sea, le ha ido muy bien. Es decir, no necesariamente tienes que trabajar sobre tu archivo, pero si es que lo puedes hacer, es evidentemente una ventaja. ¿Por qué? Porque es un archivo que conoces. Conoces ya, cuáles son los límites, cuáles son las ventajas que puedes tener en trabajar en ese archivo. Pero tranquilo porque ahora es aprender a elaborar una metodología de trabajo. Y punto. Este curso está hecho únicamente para tener una metodología de trabajo, que luego la puedes aplicar a tu archivo o a otro tema. ¿Vale? ya, comprendido, Mateo, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, inquietud? Mateo, siguiendo la misma línea de Moisés, yo lo que le entendí a Moisés también es que él dice, bueno, no estoy encargado de un archivo, pero voy a hacer otro tema. Pero puede ser que después ya se vaya el archivo y cambie el tema. Entonces la pregunta es, si yo ya elijo hacer algo ahora y te presento el trabajo y se acabó el curso y continuamos, ¿se puede cambiar eso después o qué Todo se puede plazos cambiar. hay? No, a ver, Ya, ok, esto a quería ver. saber. Los plazos todavía los tengo que definir con Secretaría Académica. ¿Vale? O sea, tomen este curso como un curso práctico destinado a que ustedes pueden salir con un primer borrador que no necesariamente ha de ser el borrador definitivo. No estamos apurados. Por lo que yo tengo entendido, el plazo final para la entrega es diciembre. Pero no se lo puedo decir en firme, porque no lo tengo en firme. Pero en línea general debería ser en diciembre, por lo menos para la denuncia, algo así. Pero
Eso ya lo definiremos y espero que a lo largo de este curso tendremos los plazos y las fechas. ¿Vale? Pero depende de Secretaría Académica. Con ellos me estoy comunicando, pero ustedes saben muy bien lo problemático que es comunicarse en, en este régimen un poquito alterado por la emergencia. Pero a lo largo del curso tendremos los plazos. Pero no es que ustedes terminan el curso y tienen el plan de tesis. No, ni mucho menos. Terminar el curso y el plan de tesis es inmodificable. No, porque ustedes lo tienen que elaborar, tienen que aprender a saber cómo se elabora un plan de tesis y luego, con tranquilidad, se presentará a secretaría y empieza el proceso. Pero tienen todo el tiempo. ¿Vale? Ya. Yo les asunto quiero adicional. quitar ansiedades en este curso. Ya, un asunto adicional. Si estamos hablando de archivos que no son nuestros, sino son de una institución, puede ser que la institución nos solicite algo, no sé, como Una un carta. respaldo de que una carta. Entonces, ¿eso es un requisito para la universidad o no? Si es para la institución, nosotros te hacemos todas las cartas justificativas del caso. Que Patricio Palacios con cédula de identidad está cursando la maestría y por lo tanto requiere acceso a la documentación del archivo, no hay problema. No hay problema. Okay. Pero lo que les invito para este curso es bueno pensar en sus propios archivos porque los conocen, los tienen a mano, o archivos que conocen más o menos directamente, o sea, algo que tengan una experiencia previa. Allí ustedes ya han cursado fundamentos de la archivística, han cursado archivos historia y sociedad, documentos electrónicos, evaluación y, ¿cómo se llama? Y sistemas de gestión documental, ¿no? Esas son las asignaturas que han cursado. La Gloria y el Eduardo tienen la experiencia previa de lo que es de las asignaturas que han cursado en la especialización y que le han sido homologadas en la maestría. Ya podemos empezar a hacer un bosquejo de plan de tesis en función de estas asignaturas que han cursado. Es decir, pueden plantear un cuadro de clasificación documental, un sistema de gestión documental, de cómo aplicar las normativas ISO, de calidad, etcétera, etcétera. O sea, ya tienen un equipaje de conocimientos que podrían ir aplicando al caso concreto de sus archivos. ¿Vale? Evidentemente, queda por delante mucho por hacer. Tienen patrimonio, tienen régimen jurídico, tienen infraestructura, tienen archivos audiovisuales, tienen archivos Historia y Sociedad 2, etcétera, etcétera. Poco a poco que van adquiriendo nuevos conocimientos, pueden ir pensando cómo mejorar su plan de tesis. Si esta es la opción que escogen, recuerden que la otra opción es siempre el examen complexivo. En este curso, en ningún momento se le quiere decir, vayan por este camino o por el otro. Ustedes escogerán libremente el camino que prefieren, pero es nuestra responsabilidad darles todas las herramientas para que una vez escogido el camino de la tesis puedan proceder en la elaboración de un plan de tesis bien realizado. ¿Vale? ¿Alguna otra inquietud? Miriam, Sofía. ¿Se asustaron con IT?
Mateo, Eduardo. Dime Eduardo. Un poco yendo en una lógica más bien más operativa dentro de lo que nos toca hacer inmediatamente. Veo que, por ejemplo, tenemos un texto, no un texto, sino varios textos. Estos no están acotados y el tiempo es realmente mínimo. Claro. Por ejemplo, cómo se hace una tesis y... No, tranquilo, respira profundamente. Respira profundamente. Como hay alguna parte que es la medular. Ajá. A ver, estos textos, repito, aparte de los textos sobre metodología histórica, historiografía e investigación, que son 3 textos, son 3 artículos académicos, toda esta bibliografía yo la he puesto como obligatoria, pero no es que la tienen que leer porque sea toda. Además son temáticas que se repiten. Lo que yo considero un poquito la Biblia de todo esto es sí, Umberto Eco, cómo hacer la tesis, cómo escribir una tesis. Correcto. Porque es un clásico. Pero también tengo otros libros sobre este tema. El importante a mí es que en ningún otro caso yo les pido que me hagan un reporte de lectura sobre los artículos. Solo se lo pido sobre, ¿cómo se llaman? La parte teórico-conceptual. Y punto. E inclusive, si quieren escoger el video, escogen el video. No hay problema. Igual será evaluado de la misma forma. Son lecturas que en cierta medida integran el contenido de la asignatura y les ayudan en definir el plan de tesis. Es más, no solo el plan de tesis, sino que ya empiezan a pensar en lo que es el proceso de elaboración de tesis. ¿Vale? Yo les recomendaré también otras, pero no están vinculadas a lo que es la elaboración, al desarrollo del curso. Así que yo me doy cuenta que ver Umberto Eco me parece son 250 páginas, algo así, y te puedes asustar. Pero tranquilo, es una lectura que tienes que tener en consideración y utilizar en el momento que consideras oportuno. Patricio, tienes la mano levantada. ¿Se te quedó? Vale. Vale. ¿Alguna otra inquietud? Roosevelt. Roosevelt. Activa el micrófono, Roosevelt. Roosevelt. Roosevelt, activa el micrófono. Roosevelt, no te escuchamos. El micrófono. ¿Le puedes? No. Ahí. Va. Buenas tardes, muchachos, compañeros, buenas tardes. Yo les mencionaba de que nuestro archivo quizás es un poco virgen con relación a los procesos que hemos ido aprendiendo aquí en este proceso de la maestría. La propuesta de hacerla para nosotros como un archivo histórico es muy amplia. Un poco, por ejemplo, esta aplicación de la ISAG no nos da todo eso, pero yo creo que podríamos un poco enfocarnos también un poco ya a la visualización de la tesis que vamos Tú a puedes realizar. escoger también una parte del archivo, un fondo. Claro, porque tiene mucha temática y es variada. Exactamente. Pero, yo, por ejemplo, he dirigido la tesis de una chica que ha trabajado sobre el archivo de la Universidad Central. Pero el archivo de la Universidad Central es inmenso. Claro, sí, y finalmente ella se dedicó a trabajar una serie documental
una serie, la serie de tesis históricas. ¿Vale? Y Ya. sobre esta serie ha hecho la tesis. Y hasta allí. Pero no tienes que solventar todos los problemas del archivo en tu trabajo de tesis. No. Es decir, es un poco más puntual, ¿cierto? Un Claro, tema que puede... acotar, ir acotando. Sí, el trabajo de tesis es siempre esto, ir acotando. ¿Vale? No te No muy amplio. apresures, tómate el tiempo y escoge la parte del archivo que la ves más factible. ¿Vale? Vale. Gracias. Las chicas, no las he oído. Miriam, Sonia, Gloria. ¿Todo claro? Gracias, Mateo. Sí, para mí todo está claro de cómo es el proceso. Vale, perfecto. Miriam y Sonia, ¿todo bien? ¿Se angustiaron bastante? Yo ¿Qué voy escogen? ¿Hito o el resplandor? No, me asusté. Hito está bien, ¿te gusta Hito? Voy a tomar- voy a tomar voy a hacer una tentativa de temas, porque en un inicio yo pensaba en un examen complexivo, por cuanto las circunstancias que no son tan favorables en el archivo del centro cultural. Y además de ello, porque yo nunca he trabajado en un archivo, entonces, ¿qué se puede decir? Un poco conflictivo es el término preciso, pero voy a retomarlo, voy a pensar lo que hacer, porque también me llama la atención si podría hacer una tesis acerca de las fotografías, porque en la institución tenemos un archivo inmenso de fotografías antiguas. Perfecto. Podría ser una opción. Ajá, entonces voy a pensarlo y a ver qué Tú tema lo piénsalo puedo tranquilamente. desarrollar. Cuando termine este curso, no tendrán ningún compromiso. Es decir, no es que tendrán todavía la libertad de escoger o una o la otra opción, pero sabrás si puedes emprender un camino o el otro. ¿Vale? Pero encantado si quieres trabajar con fotografías. Evidentemente, todavía no has hecho el examen de archivos audiovisuales y sonoros. Esto está planificado para el mes de octubre, me parece. Esperemos que por entonces podremos dar clases presencialmente, pero no sé. Y nada, pero eso no quiere decir que ya no puedes ir pensando en eso. Así que bienvenido sea. Entonces, señores. Gabriel, ¿qué tal tú? Sí, sí, tengo algunos puntos pendientes me podría esclarecer. En cuanto al trabajo que tenemos que presentarle a usted, son 8 páginas, ¿verdad? Sí, más o menos. 7, 8, Ya, 9. sobre las líneas sobre las líneas de investigación tendríamos que analizarle. Por ejemplo, estaba viendo el ámbito de jurídico, estaba viendo, por ejemplo, un tema que podría ser es procedimientos del archivista del Comando Conjunto como parte del perfil profesional 2020. Por ese ámbito está pensándole, no sé si será pertinente. Lo hablaremos, tendremos un mes para hablarlo si es pertinente o no. Me parece bien interesante. Igualmente me parece interesante. No podemos ir hablando. Y en cuanto al plan de tesis que tenemos que presentar en la universidad, eso ya entendí que es al final de diciembre, que tiene que presentar con la estampilla, todo eso, Claro. ¿no es cierto? Sí, pienso que sí, es Ya para confirmar, pero yo a lo largo de este mes debería tener una respuesta en firme por parte de la Secretaría con respecto a los plazos. Sí,
Sí, esas eran las preguntas. Muy amable, gracias. Perfecto. Vale. Luis Eduardo, te veo de perfil. Bueno, no, yo estaba pensando que para nosotros en la institución militar, en el ejército, debemos hacer cumplir lo que prácticamente nos ofrecieron cuando vinimos a la Universidad Andina. Y esta era que íbamos a trabajar en el archivo que está definido desde el comando conjunto para que nosotros podamos optar a hacer nuestra investigación en ella, porque de ahí se dificulta. Bueno, no sería difícil hacerlo con cualquier tema, como hablaste de la chica de Repsol, pero no me parecería productivo y eso es lo que nosotros deberíamos hacerlo formalmente y bueno, ahorita en julio se elaboran los pases y vamos a tener que elaborar una carta, claro, con los dos compañeros adicionales para que se nos considere en los pases para ir a los lugares donde podemos hacer la investigación, porque ese fue el compromiso de la fuerza con nosotros, que nosotros invertimos, y también de la universidad. Así es que en estos 2 meses hasta junio que se elaboran los pases, vamos a tratar de hacer ese documento para llevarlo a donde elaboran, que está un compañero mío ahí, y ver la posibilidad de que se nos asigne a un lugar donde podamos trabajar en el archivo y obviamente sea algo productivo tanto para la institución como para nosotros. Perfecto. No hay problema, no hay problema. Seguimos hablando en ello. De parte de la universidad habrá todo el apoyo que necesitan. Si necesitan cartas, aclarar temas, estamos aquí para ustedes. ¿Vale? Muchas gracias, Mateo. Silvia. Sofía, perdón. Sofía, sí. Me equivoqué. Otra Silvia. ¿Quién? ¿Quién es Silvia? No la conozco. Sofía, era con la S igual. Hola Mateo, pues no tengo ningún inconveniente, no tengo inquietudes al respecto, pero de pronto igual tengo la misma dificultad que Moisés, que netamente no trabajo en un archivo específico, sino en la biblioteca, pero de antemano la universidad se presta para muchos temas de investigación. Sin embargo, estamos en esta situación de que no se puede salir de casa. Entonces, ahí sí me complicaría un poco la temática de estudio abordada en un inicio. Claro, pero tú tendrías la ventaja que la Universidad Central ya ha sido objeto de estudio. O sea, te podrías meter en una serie de tesis que tenemos sobre la Universidad Central. Entonces ya se puede ver qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se podría hacer. Puedes ir comunicar. Señores, también tenemos fondos dentro de la Universidad Andina. Les puedo recordar eso. Eso también podría ser una ventaja si le interesa algo de, por ejemplo, tenemos el Fondo Afroandino en la Universidad Andina que pueden, siendo ustedes estudiantes de la Universidad Andina, tienen acceso libre a estos fondos para hacer una propuesta de mejora, analizar cómo se ha hecho. Tenemos otro fondo de audiovisuales dentro de la Andina. Tenemos el Archivo Central de la Andina. Ustedes pueden aplicar su propuesta de tesis a alguno de los fondos que tenemos dentro de la universidad. Yo se lo comento. Hay un fondo audiovisual muy interesante. È un fondo audiovisual y fotográfico en la Universidad Andina, que está en mano de la biblioteca y que en línea general se le dio tratamiento de carácter no propiamente archivístico.
y podría hacer una elaboración de una propuesta de mejora y que se podría aplicar al caso concreto de la Universidad Andina. Allí no tendría ningún inconveniente de acceso a la información. ¿Vale? Te lo comento a ti, como se lo comento, no sé. Eduardo, ¿tú qué ideas tienes? Ha desaparecido. Eduardo, ¿a ti qué te gustaría elaborar? Está peleando con la tecnología. Ah, mira. Buena. ¿Escuchas? Sí, te escucho. ¿Hola? Sí. Perfecto. Bueno, a mí me interesa el tema de la transparencia. Claro, pero claro, ese es un tema que es muy espinoso por cuanto tiene, claro, componentes también jurídicos y evidentemente también es un espectro bastante amplio, o sea, dentro de la cuestión nacional, porque eso implica también tipo de políticas, es una especie de radiografía de todo el sistema. Entonces, sí es bastante, y bueno, atendiendo a las explicaciones de Humberto Eco, que él te dice que no se trata de hacer una tesis doctoral, sino de graduarte. Exactamente, ahí está. Claro, entonces sí necesito ir aterrizando la cosa y bajando. Lo deberías aplicar en el caso concreto de un archivo. Sí, en el caso concreto de un archivo me interesan los aspectos de la digitalización. Me gustaría, por ejemplo, este tema de digitalización de un archivo histórico, porque entiendo que hay unas falencias en cuanto que no se puede, por ejemplo, en estas circunstancias que estamos, no hay cómo acceder realmente online, por ejemplo, porque no hay instaurado... Muy bien, eso sería muy interesante si se enganchara un proyecto en la contingencia en la que nos encontramos. Exacto. Allí ya tenemos el problema. Ha surgido esta contingencia internacional y hay archivos que están avanzados sobre el tema de digitalización y otros que no. Exacto. Y a partir del enlace que yo les envié, y justo hoy, yo se lo voy a enviar ahora mismo por el WhatsApp, hay una declaratoria del Consejo Internacional de Archivos sobre archivos y COVID. Y se la voy a enviar porque puede ser interesante y les puede dar ideas. Gloria, dime todo. Yo quería decirles, compañeros, a quienes necesiten un archivo, que el Archivo Histórico Nacional abre sus puertas para que puedan desarrollar las tesis. Y tenemos que hablar del convenio tuyo. Y el convenio. Eso lo tenemos que hablar. Es más, aprovecho para decirte que el convenio quieren hablar también los historiadores y sería ideal poder tener una conversación contigo, el Guillermo Bustos, el Santiago y la Rocío Rueda, cuando tú nos digas cuando puedes, para empezar a definir un poquito los términos del convenio. ¿Cuándo? Claro que sí, Mateo. Muchas gracias por ¿Pero cuándo, la más comunicación? o menos? Y a los compañeros del archivo está con las puertas abiertas. El tema que ustedes consideren. Lo único que les puedo decir es que el archivo necesita todo. No tiene procesos. Tiene un cuadro de clasificación, digamos que es de facto, como han ido ingresando la documentación, se ha ido alimentando una especie de cuadro de clasificación. Todo aporte que se pueda hacer respecto de ponerle funcional al archivo y dotarle de una solidez institucional es bienvenido. Tendrán todas las facilidades y ojalá alguien se decante por hacer una tesis en el archivo. Personalmente yo la haré, haré del archivo y quienes se sumen, pues bienvenidos. Cuenten conmigo. Acabo de enviarles al WhatsApp la declaratoria del Consejo Internacional de Archivos.
Y bueno, Gloria, ya hablamos de cuándo coordinar esta reunión con los historiadores para agilizar, para que todo estudiante que venga esté amparado en un marco jurídico de un convenio, evidentemente. Claro que sí. Y también allí podemos pensar en la elaboración, o sea, un trabajo de... También puede ser lo que hemos ya empezado a definir un poquito con archivos, historia y sociedad. Podrías inclusive plantear una propuesta de marketing, de comunicación, de ¿cómo se llama? De página web. Sugiero. Sí. Porque está íntimamente vinculado a lo que proponía el Eduardo sobre la digitalización. Si vas digitalizando y no tienes una buena página web para visibilizar lo que digitalizas, la digitalización queda coja. Así es, así es. Vale. Señores, finalmente hemos hecho casi 2 horas como si fuera una clase normal. Yo ya estoy sin voz, pero encantado de escucharles si tienen otras dudas e inquietudes. Y si no tienen, yo ahora terminada la clase, ya les convoco a la próxima clase del día miércoles. ¿Vale? Tengo mis hijos que se están matando aquí fuera. Listo, Mateo, muchas Bueno, gracias. compañeros. Entonces, ha sido un gusto verlos. Nos vemos el día miércoles. Yo ahora mismo les convoco a la reunión. Se lo envío por correo, por WhatsApp y en el aula virtual, ¿vale? Listo. Gracias. Que les vaya bien. Un saludo. Gracias. Chao. Una linda noche a todos. Chao. Que le vaya Gracias. bien. Abrazos, compañeros. Gracias. 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 Bueno,